Prepárate para viajar 7 millones de años atrás. En el Mioceno tardío, la supervivencia era una lucha constante. ¿Sobrevivirías tú? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque vamos a retroceder 7 millones de años. Imagina un mundo completamente diferente al que conoces. Un mundo donde los continentes estaban en posiciones distintas. El clima era más cálido y la vida, en toda su exuberancia y ferocidad, se desarrollaba de una manera que apenas podemos imaginar. Este viaje te llevará a un pasado remoto, a la época del Mioceno tardío, donde la supervivencia era una lucha constante contra los elementos y los depredadores. Olvida todo lo que crees saber sobre la comodidad moderna. Aquí la tecnología es inexistente. Tu ingenio y tu instinto son tus únicas herramientas. Tendrás que enfrentarte a desafíos impensables, encontrar comida, agua, refugio y escapar de las garras de criaturas gigantescas que dominaban la Tierra. Cada decisión que tomes será crucial para tu supervivencia. Este no es un documental aburrido, es una aventura épica. Prepárate para sentir la adrenalina de la caza, el terror de la persecución, la satisfacción de la supervivencia. Acompaña a nuestros protagonistas en su lucha diaria por la vida, en un mundo donde la belleza y la brutalidad se entrelazan constantemente. Observa cómo se adaptan, cómo aprenden, cómo luchan para dejar su huella en la historia de la vida en la Tierra. Continúa. Te encuentras en un mundo donde las selvas tropicales se extendían por vastas regiones, un verde exuberante que difícilmente podrías imaginar hoy. Los continentes estaban un poco más cerca, pero aún así la geografía era diferente. Imagina ríos caudalosos serpenteando entre montañas imponentes, creando paisajes que desafiaban la imaginación. El aire más denso olía a humedad y tierra fértil. ¿Te imaginas respirar ese aire? Los animales que te rodean son una mezcla de criaturas familiares y otras completamente extrañas. Algunos te resultarán reconocibles aunque con diferencias notables. Otros, sin embargo, serían completamente ajenos a tus ojos modernos. Piensa en criaturas que ya no existen, gigantes prehistóricos, mamíferos con formas inimaginables para ti hoy en día. Un mundo que te desafía a comprender su complejidad. El clima, más cálido y húmedo que el actual en muchas zonas, moldeó paisajes de una manera que apenas podemos concebir. Imagine volcanes humeantes en la distancia, lagos cristalinos reflejando un cielo diferente al que conoces. La Tierra misma, con sus colores y texturas, te resultaría extraña y fascinante. Observa con atención, porque cada detalle te revela la singularidad de este mundo perdido. Imagina, hace 7 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente. Los continentes que tú conoces hoy estaban en movimiento como piezas gigantescas de un rompecabezas que se reorganizaba lentamente. África estaba más cerca de Europa, y la brecha que separa a ambos continentes era mucho menor de lo que es ahora. Observa cómo la forma de las costas parece encajar, como si alguna vez hubieran estado unidas. Piensa en el impacto que eso tuvo en la migración de animales y plantas. La deriva continental, ese lento desplazamiento de las placas tectónicas, estaba esculpiendo el mapa del mundo. América del Sur y África, que alguna vez estuvieron unidas, se estaban separando gradualmente, abriendo el océano Atlántico. Este proceso, imperceptible para un observador de la época, cambiaría dramáticamente la geografía del planeta a lo largo de millones de años. Visualiza ese proceso geológico, lento pero implacable. Mientras tanto, en el norte, el choque entre las placas tectónicas estaba formando imponentes cordilleras. Los Himalayas, por ejemplo, estaban en sus inicios, elevando sus picos hacia el cielo. Piensa en la fuerza inmensa necesaria para mover montañas enteras. Este movimiento continuo de la corteza terrestre afectó directamente los climas, las corrientes marinas y la distribución de las especies animales y vegetales. Todo estaba conectado, en un baile geológico épico. Piensa en esto. Hace 7 millones de años, el planeta respiraba de una manera muy distinta a la que conocemos. Las temperaturas globales eran, en general, más cálidas que las actuales. Imagina un mundo donde incluso las regiones polares disfrutaban de climas más templados, aunque con variaciones significativas dependiendo de la latitud y la altitud. No era un calor sofocante en todas partes, pero sí un calor más extendido y constante. Las precipitaciones, tú te preguntarás, ¿eran abundantes en todo el planeta? Pues no exactamente. Si bien algunas zonas gozaban de una pluviosidad regular, otras sufrían sequías prolongadas. Había una gran variabilidad climática, con zonas áridas y semiáridas conviviendo con regiones más húmedas y exuberantes. Este contraste creaba ecosistemas muy diversos y únicos,
Imagina los desafíos que suponía para la vida en la Tierra. Animales y plantas tenían que adaptarse a condiciones extremas, a fluctuaciones drásticas de temperatura y a la escasez de agua en ciertas regiones. Era una lucha por la supervivencia constante, donde solo los más fuertes y adaptables podían prosperar. Este clima ancestral moldeó la evolución de la vida en la Tierra de una forma que aún hoy podemos apreciar. Imagina ahora el paisaje que te rodea. Hace 7 millones de años, el planeta era un lugar mucho más verde. No solo más cálido, sino también más exuberante. Piensa en vastas extensiones de bosques, con árboles de hojas anchas y una increíble biodiversidad. Un mundo donde la vida vegetal era mucho más abundante que en muchos lugares hoy en día. Podrías encontrarte rodeado de un aroma intenso a flores y tierra húmeda, un ambiente completamente diferente al que conocemos. Pero no todo eran bosques densos. También existían extensas sabanas, salpicadas de árboles dispersos y hierbas altas. Imagina el viento susurrando a través de las gramíneas, un paisaje abierto y soleado, contrastando con la sombra profunda de los bosques. Estas sabanas eran el hogar de una gran variedad de plantas adaptadas a condiciones más secas y abiertas, creando un mosaico de ecosistemas. Este contraste entre bosques y sabanas ofrecía una increíble variedad de nichos ecológicos, dando lugar a una biodiversidad excepcional. Las plantas eran la base de esta compleja red de vida, proporcionando alimento y refugio a una gran cantidad de animales. Recuerda que todo estaba interconectado, un ecosistema vibrante y dinámico que ha dejado su huella en el planeta hasta nuestros días. Imagina ahora, caminando entre esos árboles gigantes, te encuentras con ellos. Los primeros homínidos. No son como tú, ni como los humanos que conoces. Son más pequeños, con una estructura ósea diferente, un cerebro aún en desarrollo. Pero ahí están, marcando el comienzo de una increíble historia, la tuya. Observa sus movimientos, cómo utilizan herramientas rudimentarias, cómo interactúan con el entorno. Son nuestros ancestros, los pioneros de la humanidad. Piensa en la dificultad de su vida diaria. La búsqueda constante de alimento, la amenaza de depredadores, la necesidad de protegerse de los elementos. Cada día es una lucha por la supervivencia. Observa cómo colaboran entre ellos, cómo aprenden de sus experiencias, cómo transmiten conocimientos de generación en generación. Es un proceso lento, pero inexorable. El inicio de un largo camino que te llevará hasta aquí. Sus cerebros, aunque pequeños en comparación con el tuyo, son capaces de razonamiento, de planificación, de aprendizaje. Son capaces de adaptarse a un entorno cambiante, de superar desafíos inimaginables. Son resilientes, ingeniosos y poseen una fuerza interior que les permite persistir a pesar de las adversidades. Observa su tenacidad, su lucha por la supervivencia y comprende que tú, en este momento, eres el resultado de su larga y ardua jornada. Recuerda esos primeros homínidos. Ahora imagina uno aún más antiguo, el Sahelanthropus chadensis. Descubierto en Chad, este homínido vivió hace unos 7 millones de años, mucho antes de Lucy. Su cráneo, aunque pequeño, presenta características intrigantes. Observa su pequeña capacidad craneal, un indicio de un cerebro más pequeño que el nuestro, pero su posición del foramen magnum sugiere una postura más erguida de lo que se pensaba inicialmente. Piensa en ello, un indicio de bipedismo. Sus dientes, aunque pequeños, presentan un esmalte grueso, lo que sugiere una dieta variada, quizás incluyendo frutos, hojas y raíces. Imagina a este homínido buscando comida en un paisaje muy diferente al que conoces. Las características de sus dientes, junto a la forma de su cráneo y la posible postura erguida, lo convierten en una pieza clave para entender la transición entre los simios y los homínidos. ¿Qué otras sorpresas nos deparará su estudio? La controversia rodea al Sahelanthropus chadensis. Algunos científicos cuestionan su clasificación como homínido, argumentando que ciertas características craneales son más propias de simios. Sin embargo, la combinación de rasgos, la posible postura bípeda y su antigüedad lo sitúan en un lugar crucial en la historia evolutiva. Es un rompecabezas fascinante que los científicos siguen intentando resolver. Cada nueva evidencia nos acerca un poco más a la comprensión de nuestros orígenes. Ahora viaja millones de años atrás, mucho más allá del Sahelanthropus. Te presento al Ororhyntugenensis, un homínido que habitó África hace unos 6 millones de años. Imagina su mundo, una sabana africana llena de árboles, un paisaje que ya comenzaba a mostrar los primeros signos de la evolución hacia lo que conocemos hoy. Este homínido, aunque pequeño, tenía algo fascinante, sus piernas.
Observa cómo sus adaptaciones le permitían moverse con una eficiencia sorprendente. Sus piernas, más largas que las de sus antepasados, eran perfectas para la locomoción bípeda. Piensa en el esfuerzo, en la ventaja evolutiva que esto representaba. Poder recorrer mayores distancias, explorar nuevas áreas en busca de alimento o escapar de depredadores. Era un cambio radical, un paso crucial en la historia de la evolución humana. Pero la bipedestación no era su única adaptación. Sus dientes fuertes y especializados indican una dieta omnívora. Podía alimentarse de frutas, hojas, raíces y posiblemente también de pequeños animales. Esta versatilidad alimenticia era fundamental para su supervivencia en un ambiente cambiante. Imagina la capacidad de adaptación que tenía este pequeño homínido enfrentando los retos de un mundo salvaje. Pero retrocedemos aún más en el tiempo, hasta hace aproximadamente 4,4 millones de años. Prepárate, porque vamos a conocer al Ardipithecus ramidus, un homínido fascinante que nos ayuda a comprender mejor nuestros orígenes. Imagina un bosque húmedo, un ambiente muy diferente a la sabana donde vivía el Orrorin. Ardi, como se le conoce popularmente, era pequeño, bípedo, pero aún con rasgos primitivos. Observa cómo se movía, cómo interactuaba con su entorno, un mundo lleno de peligros y oportunidades. Su cráneo era pequeño, con una cara relativamente plana. Sus dientes, aunque primitivos, revelan información crucial sobre su dieta. Piensa en los desafíos que enfrentaba a diario: la búsqueda de alimento, la protección contra depredadores, la competencia con otros animales. Ardi nos muestra una etapa crucial en la evolución humana, una transición entre los simios y los homínidos posteriores. Observa cómo sus manos, aunque aún con características simiescas, ya estaban adaptándose a la manipulación de objetos. El descubrimiento de Ardi fue revolucionario, ofreciendo una nueva perspectiva sobre nuestros ancestros más remotos. No era simplemente un eslabón perdido, era una ventana a un mundo pasado, un mundo donde la supervivencia era una lucha constante. Imagina la complejidad de su vida social, sus interacciones con otros miembros de su grupo, cómo se comunicaban, cómo se organizaban. Estas son preguntas que aún nos intrigan y que la investigación continúa desentrañando, gracias a hallazgos como el de Ardipithecus ramidus. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos un poco más en el tiempo, hace unos 3,2 millones de años, y nos encontramos con una de las figuras más icónicas de la paleoantropología, Lucy, un Australopithecus afarensis. Imagina tú, un pequeño homínido, con una postura bípeda aún en desarrollo, caminando por las sabanas africanas. Sus huesos, descubiertos en Etiopía, nos revelan una criatura asombrosa, un eslabón crucial en nuestra comprensión de la evolución humana. El hallazgo de Lucy fue revolucionario. Sus restos, aunque incompletos, nos permitieron reconstruir una imagen más completa de cómo era este homínido. Su pequeño tamaño, su capacidad para caminar erguida y sus características dentales nos cuentan una historia de adaptación al entorno. Piensa en las presiones evolutivas que enfrentó, la lucha por la supervivencia en un mundo hostil, un mundo que tú solo puedes imaginar gracias a los descubrimientos como el de Lucy. Pero ¿qué más secretos guarda Lucy? Su muerte, aún un misterio, nos invita a especular. Murió por una caída, fue atacada por un depredador. La ciencia sigue buscando respuestas, analizando cada fragmento de hueso, cada detalle de su anatomía. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender a Lucy y con ella a comprender nuestro propio origen. Tú, al igual que los científicos, puedes maravillarte con la historia que sus huesos cuentan. Pero espera, la evolución no se detiene. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con el Australopithecus africanus, una especie que te va a sorprender. Imagina un homínido con un cerebro un poco más grande que el de Australopithecus afarensis, aunque todavía pequeño comparado con el nuestro. Su cara, menos prognata que la de Lucy, muestra una evolución interesante. Observa cómo sus dientes, aunque todavía adaptados a una dieta basada en vegetales, presentan características que sugieren una mayor variedad en su alimentación. Su postura bípeda era más definida, aunque aún no tan eficiente como la nuestra. Piensa en sus manos, más hábiles que las de sus ancestros, capaces de manipular objetos con mayor precisión. Observa cómo sus dedos curvos, aunque todavía adaptados a la vida arbórea, muestran una transición hacia una mayor destreza manual. Era un escalador ágil, pero también un caminante terrestre cada vez más cómodo. El Australopithecus africanus representa un paso significativo en la evolución humana. Su capacidad craneal, aunque modesta, indica un desarrollo cerebral notable. Imagina su vida diaria,
la búsqueda de alimento, la interacción social, la protección contra los depredadores. Aunque todavía lejos de nuestra complejidad, este homínido nos ofrece una ventana fascinante a nuestro pasado remoto. Recuerda que cada pequeño cambio, cada adaptación, nos acerca un poco más a comprender quiénes somos. Pero la historia continúa, y te espera una sorpresa aún mayor. Avanzamos unos millones de años más y nos encontramos con el Kenyanthropus platyops, una especie que te dejará boquiabierto. Su nombre, que significa cara plana de Kenia, ya te da una pista de su característica más llamativa: un rostro sorprendentemente plano, muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Imagina un homínido con una cara mucho más moderna que sus contemporáneos, una peculiaridad que ha generado gran debate entre los científicos. Esa cara plana, ¿qué significa? Pues aún es un misterio que los científicos intentan resolver. Algunas teorías sugieren que esta característica podría estar relacionada con su dieta, o incluso con su forma de vida. Quizás una adaptación a un entorno específico, o tal vez una etapa intermedia en la evolución del rostro humano. Lo que sí sabemos es que el Kenyanthropus platyops nos presenta un rompecabezas fascinante, un eslabón más en la compleja cadena evolutiva que nos ha llevado hasta aquí. Además de su rostro, el Kenyanthropus platyops presenta otras peculiaridades interesantes. Sus dientes, por ejemplo, son pequeños y relativamente delgados, lo que sugiere una dieta posiblemente diferente a la de otros homínidos de su época. Piensa en ello. La forma de la cara y los dientes nos pueden revelar mucho sobre la vida de estos individuos, sobre lo que comían, cómo interactuaban con su entorno. Cada detalle, por pequeño que parezca, es una pieza clave del puzzle. Imagina por un momento la vida hace 7 millones de años. Tú, un homínido, debes encontrar tu alimento. No hay supermercados ni granjas. Tu supervivencia depende de tu capacidad para encontrar raíces, frutos, insectos, incluso algún pequeño animal. La variedad es clave. Cada bocado es una apuesta, un desafío a la naturaleza. Piensa en el esfuerzo, la búsqueda constante, la satisfacción de encontrar un delicioso fruto maduro después de horas de caminata. Pero esa dieta variada tenía sus consecuencias. La búsqueda de alimento era agotadora, demandaba tiempo y energía. La disponibilidad de recursos no era constante. Había épocas de abundancia y épocas de escasez, lo que ponía a prueba tu resistencia y tu ingenio. Un mal cálculo, una mala elección, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Te imaginas la tensión constante de esa incertidumbre? La alimentación influía directamente en tu salud, tu desarrollo físico y tu capacidad cognitiva. Una dieta rica y variada te daba la energía necesaria para explorar, para aprender, para sobrevivir. Por el contrario, la escasez podía provocar enfermedades, debilidad y comprometer tu capacidad para afrontar los desafíos diarios. Tu dieta era en esencia tu destino. Cada mordisco contaba. Piensa en tu cerebro, ese órgano increíble que te permite pensar, sentir y actuar. Hace 7 millones de años, el cerebro de tus ancestros era diferente al tuyo. Era más pequeño, pero ya comenzaba un proceso de expansión crucial para la supervivencia. Observa cómo, generación tras generación, ese pequeño cerebro fue creciendo, adaptándose a los desafíos de un mundo salvaje e impredecible. Esa expansión cerebral no fue un cambio repentino, sino un proceso lento y gradual. Cada pequeña mejora, cada aumento en el tamaño y la complejidad, significaba una ventaja en la búsqueda de alimento, en la evasión de depredadores, en la cooperación con otros miembros del grupo. Imagina la dificultad de la vida diaria, la constante lucha por la supervivencia, moldeando lentamente la estructura de tu cerebro. El desarrollo del cerebro implicó cambios en la forma en que tus ancestros interactuaban con el mundo. Un cerebro más grande les permitió desarrollar habilidades cognitivas más complejas, mejor memoria, mayor capacidad de aprendizaje y una mayor destreza para resolver problemas. Estas nuevas habilidades fueron esenciales para su supervivencia y a la larga para la nuestra. Imagina a tus ancestros, hace 7 millones de años. Ya no se arrastraban completamente. Estaban empezando a caminar erguidos. Piensa en lo que eso significaba. Las manos libres. Podían usarlas para llevar cosas, para construir herramientas rudimentarias, para defenderse o incluso para cuidar a sus crías con mayor facilidad. Un cambio enorme, ¿verdad? Pero este nuevo modo de andar no estaba exento de desafíos. Caminar erguido, el bipedismo ofrecía ventajas increíbles. Podías ver más lejos, detectar depredadores con mayor anticipación, recorrer mayores distancias con menos esfuerzo.
Todo esto contribuyó a la supervivencia. Pero ¿qué hay de las desventajas? Tu columna vertebral, por ejemplo, ahora soportaba todo el peso de tu cuerpo, lo que aumentaba el riesgo de lesiones. La espalda baja, un problema que te acompaña hasta hoy. Además, el parto se volvió más complicado. La pelvis, adaptada para la locomoción bípeda, se hizo más estrecha, dificultando el paso del bebé. Y piensa en el equilibrio. Mantenerse erguido requiere un mayor control muscular y coordinación, algo que tus ancestros tuvieron que aprender con el tiempo. Cada paso era un desafío, una lucha por la adaptación. Pero piensa, ¿cómo se comunicaban? No tenían el lenguaje articulado que tenemos nosotros. Imagina, gestos, expresiones faciales, sonidos guturales, toda una orquesta de señales, un gruñido amenazante, una mirada tierna hacia una cría, un simple aleteo de mano para indicar dirección. Eran formas rudimentarias, pero eficaces para su supervivencia. Tu cerebro aún conserva reflejos de esa época. Observa cómo tus expresiones faciales transmiten emociones básicas. Quizás un golpe seco en el suelo significaba peligro, o una serie de silbidos agudos indicaba la ubicación de comida. Observa cómo los animales actuales usan vocalizaciones y posturas para comunicarse. Nuestros ancestros tenían un repertorio similar, aunque mucho más limitado. Y recuerda, cada sonido, cada gesto era crucial para su supervivencia en un mundo hostil y lleno de peligros. Piensa en la importancia del contacto físico, una caricia consoladora, una palmada en señal de aprobación. El tacto era fundamental para reforzar lazos sociales, transmitir afecto y establecer jerarquías. Era una forma de comunicación tan esencial como cualquier otro sistema de señales. Imagina la complejidad de esas interacciones, sin palabras, solo con gestos y el lenguaje del cuerpo. Pero la comunicación era solo una parte de la historia. Imagina tu vida en esos grupos, ¿eh? No eras un lobo solitario. Formábamos parte de grupos familiares, pequeños clanes, donde la cooperación era clave para sobrevivir. La caza, la protección de los más jóvenes, todo se hacía en equipo. Y dentro de esos grupos había jerarquías, claro. Algunos individuos, por su fuerza, astucia o simplemente por ser los más veteranos, tenían más peso en las decisiones. Estas jerarquías no eran rígidas, pero sí influían en el acceso a los recursos, a las hembras, incluso a la seguridad. Un individuo dominante tenía prioridad a la hora de comer, o en caso de peligro se le daba prioridad para escapar. Piensa en la competencia, en las disputas por el estatus, pero también en la cooperación y la solidaridad dentro del grupo. Era una compleja red de relaciones sociales. Recuerda que no hablamos de sociedades complejas como las nuestras, pero sí existían lazos sociales fuertes, basados en la familia y la supervivencia en grupo. La protección de las crías, el cuidado de los enfermos o ancianos, eran acciones cruciales que reforzaban la cohesión social. Las relaciones entre individuos, aunque primitivas, eran fundamentales para asegurar la continuidad del grupo y la especie. Pero la vida en grupo no te libraba de todo peligro. Piensa en esto. Hace 7 millones de años, África era un lugar mucho más peligroso que hoy. Te acechaban depredadores constantes, criaturas enormes y feroces que te convertían en una presa fácil si no estabas alerta. La amenaza era real, palpable, una lucha diaria por la supervivencia. Imagínate enfrentándote a un dientes de sable, con sus colmillos imponentes, capaz de derribarte de un solo zarpazo, o a un enorme oso de cara corta, con una fuerza descomunal, capaz de aplastarte sin contemplaciones. No eran los únicos. Tú tenías que estar constantemente vigilando tu entorno. Había también grandes reptiles, serpientes gigantescas que podían engullirte entero, o aves rapaces, con garras afiladas como cuchillos, capaces de capturar a los más jóvenes o débiles de tu grupo. La supervivencia dependía de tu astucia, tu velocidad y la cooperación con tu clan. Un solo error podía ser fatal. Pero la amenaza constante te obligó a ser ingenioso. Imagina la escena. Tú, buscando comida, encuentras una piedra afilada. No es perfecta, pero te sirve. Con ella puedes cortar la carne más fácilmente, desgarrar la piel de una presa, o incluso defenderte de un depredador. Esa piedra, toscamente tallada por la naturaleza, se convierte en tu primera herramienta, una extensión de tu propia capacidad. Observa cómo esa simple piedra cambia tu vida. Ya no dependes completamente de tus dientes y garras. Puedes procesar la comida con mayor eficacia, obteniendo más energía. Esa energía extra es vital. Te permite sobrevivir mejor, crecer más fuerte y quizás lo más importante,
te da una ventaja crucial sobre aquellos que todavía solo confían en sus instintos. Piensa en el impacto. Esa piedra, insignificante a primera vista, representa un salto gigantesco en tu evolución. Es el inicio de la tecnología, la primera señal de que tú, como especie, eres capaz de modificar tu entorno para sobrevivir. No solo te adaptas al mundo, sino que comienzas a moldearlo a tu medida. Es el comienzo de una larga y fascinante historia de invención e ingenio. Esa piedra te ayudó a sobrevivir, pero la naturaleza te desafiaba constantemente. El calor del día te obligaba a buscar refugio a la sombra de los árboles gigantes, mientras que las noches frías te empujaban a buscar cobijo en cuevas o entre la espesa vegetación. Aprendiste a identificar las plantas comestibles, reconociendo sus hojas y raíces, evitando las venenosas. Cada día era una lucha por la supervivencia, un aprendizaje continuo de tu entorno. Observabas a los animales, estudiando sus hábitos. Aprendiste a reconocer las señales de peligro, el rugido de un depredador, el crujir de ramas que indicaba una amenaza cercana. Desarrollaste estrategias para escapar, aprovechando la velocidad o la agilidad, buscando refugio entre la maleza. La caza no era fácil, pero la necesidad te impulsaba a perfeccionar tus técnicas. Aprendiste a trabajar en equipo, a cooperar con otros para cazar presas más grandes. El agua era esencial. Aprendiste a localizar manantiales y ríos, a distinguir el agua potable de la contaminada. El sol implacable te enseñó a protegerte con hojas y barro, a buscar la sombra durante las horas más calurosas del día. Cada elemento del entorno se convirtió en una herramienta para tu supervivencia, un desafío que moldeó tu cuerpo y tu mente, preparándote para los desafíos del futuro. Recuerda esa herida en tu pierna, la que te dejó cojeando durante días. En este mundo, una simple infección podía convertirse en una sentencia de muerte. La falta de antibióticos y la constante amenaza de bacterias y parásitos hacían de cada rasguño una lucha por la supervivencia. Una fiebre alta, producto de alguna infección desconocida, podía debilitarte hasta dejarte indefenso ante los depredadores o simplemente sucumbir a la extenuación. La deshidratación era otro enemigo silencioso. Las largas caminatas en busca de comida, el calor abrasador del sol y la falta de fuentes de agua potable podían agotarte rápidamente. Un cuerpo débil era un blanco fácil para las enfermedades y los depredadores, y la deshidratación aceleraba el proceso. Imagina tu garganta seca, tu cuerpo débil. La muerte se acercaba inexorablemente. ¿Y qué decir de los animales salvajes? Un ataque de un depredador, aunque no siempre mortal, podía dejarte con heridas graves que luego se infectaban, llevando a una muerte lenta y dolorosa. Un simple mordisco podía ser el inicio del fin. Recuerda que no tenías la fuerza ni los recursos para enfrentarte a todas las amenazas que te acechaban. La vida era una batalla constante contra la enfermedad y la muerte. Recuerda esa herida, ¿verdad? Pues imagínate que ahora, además del peligro de infecciones, el clima mismo se vuelve tu enemigo. Hace 7 millones de años el planeta estaba cambiando. Lluvias torrenciales en algunas zonas, sequías devastadoras en otras. Las fuentes de agua, antes abundantes, se secaban, obligándote a recorrer kilómetros en busca de supervivencia. Tu cuerpo, acostumbrado a un clima estable, se ve sometido a un estrés constante. La vegetación, antes exuberante, se transformaba. Los árboles que conocías desaparecían, reemplazados por plantas más resistentes a la sequía. Tu dieta, ya de por sí limitada, se reducía aún más. Debías adaptar tu estrategia de caza y recolección, buscando nuevas fuentes de alimento en un paisaje cada vez más hostil. La competencia por los recursos escasos se intensificaba, aumentando la tensión entre los miembros de tu grupo y otros grupos rivales. Este cambio climático no solo alteraba tu entorno inmediato, sino que también influía en la evolución de tu especie. La necesidad de adaptarse a condiciones más duras favorecía a aquellos individuos con características físicas y habilidades que les permitieran sobrevivir mejor. Un cuerpo más resistente, una mayor capacidad de adaptación, una inteligencia más desarrollada. Todo era crucial para la supervivencia. La selección natural estaba en acción, moldeando a tu especie para que pudiera enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. ¿Recuerda esas lluvias torrenciales del capítulo anterior? Pues bien, esas lluvias, junto con el viento y el implacable sol, comenzaron a esculpir el paisaje de una forma que jamás habrías imaginado. Observa cómo los ríos, antes pequeños arroyos, se ensanchan, creando valles profundos y fértiles. Las montañas, antes suaves colinas, ahora se alzan imponentes, sus picos arañando el cielo.
El terreno que antes conocías se transforma ante tus ojos. Las llanuras, antes extensas y uniformes, ahora están marcadas por cañones y barrancos, testigos silenciosos de la fuerza de la naturaleza. Algunos caminos que conocías ya no existen, tragados por la tierra o desviados por el curso cambiante de los ríos. La tierra misma se mueve, se levanta y se hunde, creando nuevos desafíos para tu supervivencia. Debes adaptarte, tú y tu clan, a este nuevo mundo. Imagina el miedo de ver cómo tu hogar, el lugar donde siempre has encontrado refugio, se resquebraja y se transforma. Los árboles que conocías, esos que te daban cobijo y alimento, son arrastrados por las crecidas. Nuevas formaciones rocosas emergen, imponentes y amenazantes. El terreno, antes familiar y predecible, se vuelve un laberinto de peligros y oportunidades. Pero recuerda, la adaptación es la clave para la supervivencia. Recuerda esas lluvias torrenciales que cambiaron la faz de la tierra. Pues bien, esos cambios drásticos no solo remodelaron el paisaje, sino que también provocaron una verdadera crisis para muchas especies. Imagina de repente, tu fuente de alimento desaparece, el clima se vuelve impredecible, y tu hogar ya no es el mismo. Para muchos animales, esto significó la lucha por la supervivencia, una lucha que muchos no pudieron ganar. La competencia por los recursos menguantes se intensificó. Especies que antes coexistían pacíficamente ahora competían ferozmente por cada gota de agua y cada bocado de comida. Piensa en la presión. Tú, luchando contra otros por la supervivencia, con un clima cambiante constantemente amenazando tu existencia. Era una época de escasez, donde la adaptación rápida era la clave, o la extinción la consecuencia inevitable. Además de la competencia, la pérdida de hábitat jugó un papel crucial. A medida que los ríos cambiaban su curso, los bosques se reducían y las sabanas se expandían, muchos animales se vieron obligados a abandonar sus territorios ancestrales, sin encontrar un nuevo hogar adecuado. Imagina tu casa destruida, sin lugar a donde ir. La desesperación y la incapacidad de adaptarse llevaron a muchas especies a la extinción. Así que la extinción no fue un evento único, sino un proceso complejo con varias causas interrelacionadas. El cambio climático, la competencia por recursos limitados y la pérdida de hábitat fueron factores clave que llevaron a la desaparición de muchas especies durante el Mioceno tardío. Fue una época de grandes transformaciones, donde la naturaleza demostró su implacable poder de selección. Pero la vida, incluso ante la adversidad, encontró la manera de seguir adelante. Recuerda esas criaturas que luchaban por sobrevivir, ¿verdad? Pues bien, observa cómo, generación tras generación, pequeñas mutaciones, cambios casi imperceptibles, fueron dando lugar a nuevas formas de vida. Un proceso lento, gradual, pero inexorable. La selección natural, implacable, favorecía a aquellos mejor adaptados a este nuevo mundo, moldeando la evolución de las especies. Imagina la presión, escasez de recursos, depredadores acechando, climas cambiantes. Solo los más fuertes, los más ingeniosos, los que mejor se adaptaron a estas nuevas condiciones, lograron sobrevivir y reproducirse. Sus rasgos, sus habilidades, se fueron transmitiendo a sus descendientes, generando una diversificación asombrosa. Tú eres el testigo de este proceso épico, el resultado de millones de años de lucha por la supervivencia. De pequeños cambios surgieron grandes diferencias. Nuevas especies emergieron, ocupando nichos ecológicos distintos. Algunas se hicieron más grandes, otras más pequeñas. Algunas desarrollaron nuevas habilidades, otras se adaptaron a nuevos entornos. Todo esto fruto de la implacable fuerza de la evolución, un proceso continuo y en constante cambio que continúa hasta el día de hoy. Observa cómo la vida encuentra siempre un camino. Piensa en esos animales, luchando por la supervivencia en un mundo cambiante. ¿Te suena familiar? Hoy nosotros también enfrentamos desafíos ambientales, aunque diferentes a los de hace 7 millones de años. La escasez de recursos, el cambio climático, son ecos de las presiones que moldearon la vida en el Mioceno. Observar su lucha nos enseña la resiliencia de la vida, su capacidad de adaptación, incluso ante lo aparentemente insuperable. La competencia por los recursos, la lucha por la supervivencia, todo eso sigue vigente. Las especies que se adaptaron, que evolucionaron, sobrevivieron. Eso nos dice que la flexibilidad, la innovación, la colaboración, son claves no solo para la evolución biológica, sino también para nuestra supervivencia como especie en un mundo cada vez más complejo. Observa cómo la naturaleza nos enseña lecciones de perseverancia.
El Mioceno nos muestra que la extinción es parte del proceso natural. Muchas especies desaparecieron, dejando paso a otras, pero la vida en su infinita capacidad de adaptación siempre encuentra el camino. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la conservación del medio ambiente no es una opción, sino una necesidad vital. Nuestra responsabilidad es proteger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático para asegurar un futuro para las generaciones venideras. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Imagina poder viajar en el tiempo, pero sin una máquina del tiempo. Eso es lo que nos permiten las simulaciones computacionales. Gracias a ellas, podemos recrear el mundo de hace 7 millones de años con un nivel de detalle asombroso. Observa cómo nuestros ancestros se movían, cazaban y se defendían en un entorno hostil y cambiante. Es como tener una ventana al pasado, a la vida de aquellos que nos precedieron. Estas simulaciones no son solo imágenes bonitas, son el resultado de un complejo trabajo científico. Se basan en datos fósiles, estudios geológicos y modelos climáticos para recrear con la mayor precisión posible el entorno y el comportamiento de nuestros antepasados. Puedes ver cómo el paisaje influye en sus movimientos, cómo la búsqueda de alimento determina sus rutas y cómo interactúan entre ellos. Es una reconstrucción fascinante. Piensa en la complejidad. Cada detalle, desde la vegetación hasta el comportamiento animal, ha sido cuidadosamente considerado. Estas recreaciones virtuales nos ayudan a comprender mejor las presiones evolutivas que moldearon a nuestros ancestros y a entender cómo lograron sobrevivir en un mundo tan diferente al nuestro. Es un viaje al pasado que te permitirá apreciar la resiliencia de la vida y la increíble historia de nuestra propia especie. Pero la historia no termina ahí. Gracias a documentales recientes, como El planeta que desapareció, tú puedes ver con tus propios ojos las reconstrucciones más impresionantes de la vida en el Mioceno tardío. Imagina a los primeros homínidos, con sus rostros apenas definidos por la ciencia, caminando entre bosques exuberantes. Estos documentales no solo muestran imágenes generadas por computadora, sino que también incorporan los últimos descubrimientos fósiles, ofreciendo una visión mucho más completa de este pasado lejano. Descubre nuevos hallazgos que están revolucionando lo que sabemos. Recientes excavaciones en África han desenterrado herramientas de piedra sorprendentemente sofisticadas para la época, redefiniendo nuestra comprensión de la capacidad tecnológica de nuestros ancestros. Estos descubrimientos, analizados a través de técnicas de datación de última generación, nos permiten precisar con mayor exactitud cuándo y cómo surgieron estas innovaciones. No te pierdas los detalles en los enlaces de la descripción, donde encontrarás información detallada sobre estas investigaciones. Además de las herramientas, los últimos estudios genéticos están proporcionando información crucial sobre la evolución de las especies. Se han encontrado nuevas evidencias que sugieren complejas relaciones entre diferentes grupos de animales, modificando los árboles genealógicos que conocíamos. Esto nos ayuda a comprender mejor la adaptación y la competencia entre las diversas especies que habitaron el planeta hace 7 millones de años. Prepárate para un cambio de perspectiva, porque la ciencia sigue avanzando, y cada día aprendemos más sobre este fascinante pasado. Pero, ¿qué dicen los expertos? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿verdad? La comunidad científica no está completamente de acuerdo sobre muchos aspectos de la vida en el Mioceno tardío. Algunos paleontólogos defienden teorías sobre cambios climáticos graduales, mientras que otros apuntan a eventos catastróficos como la causa de las extinciones que observamos en los registros fósiles. Imagina la discusión. Millones de años de historia, y aún hay misterios por resolver. Por ejemplo, la extinción de ciertas megafaunas sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un cambio gradual en la disponibilidad de recursos lo que provocó su declive? ¿O quizás un impacto de meteorito, una erupción volcánica masiva, o una combinación de factores? Tú mismo puedes apreciar la complejidad de estas cuestiones, y cómo los científicos utilizan diferentes modelos para intentar reconstruir el pasado. Incluso las reconstrucciones de los animales de la época son materia de discusión. ¿Qué aspecto tenían exactamente? ¿Cómo se comportaban? Las interpretaciones artísticas, basadas en los fósiles encontrados, varían considerablemente, dependiendo de las teorías y suposiciones de cada científico. Observa cómo cada nueva evidencia fósil o un nuevo estudio puede cambiar la perspectiva completa de la comunidad científica. Pero, ¿qué pasa con los detalles que aún se nos escapan? Imagina, tú, intentando reconstruir un rompecabezas con millones de piezas faltantes. Así es la tarea de los paleontólogos que estudian el Mioceno tardío. Muchas especies solo las conocemos por fragmentos de huesos,
dientes aislados o huellas borrosas en la roca. ¿Cómo eran realmente esos animales? ¿Qué comían? ¿Cómo se comportaban en sus entornos? La interacción entre especies también es un misterio. Sabemos que existieron gigantescos mamíferos, aves impresionantes y reptiles, pero ¿cómo interactuaban entre sí? ¿Existían complejas redes tróficas o era una lucha constante por la supervivencia? Las respuestas a estas preguntas se ocultan en el silencio de las rocas, esperando ser desentrañadas por futuras investigaciones. Y luego está el cambio climático. El Mioceno tardío fue testigo de fluctuaciones climáticas significativas. ¿Cómo afectaron estas variaciones a la biodiversidad? ¿Qué especies se adaptaron? ¿Y cuáles se extinguieron? ¿Qué nos dicen estos cambios sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas ante los cambios ambientales? Son preguntas clave que siguen sin una respuesta definitiva. Piensa en lo que aún no sabemos, amigo. Nuevas técnicas de datación, más precisas y sofisticadas, prometen desentrañar misterios sobre la cronología de esta época. Imagina poder fechar con exactitud los fósiles que encontramos, colocando cada pieza en su lugar dentro del complejo rompecabezas de la evolución. Eso nos permitirá entender mejor las relaciones entre las especies y sus adaptaciones al cambiante entorno del Mioceno tardío. Además, la genética está revolucionando el campo. El análisis del ADN antiguo, aunque complicado en fósiles de millones de años, puede revelar conexiones evolutivas insospechadas entre las especies del Mioceno. Podremos trazar árboles genealógicos más completos y entender mejor cómo evolucionaron y se diversificaron las criaturas que habitaron la Tierra hace 7 millones de años. Las posibilidades son infinitas. Nuevas excavaciones en zonas aún inexploradas del planeta podrían traer a la luz fósiles clave que rellenen los vacíos en nuestro conocimiento. Imagina descubrir un esqueleto completo de una especie desconocida o encontrar evidencia de comportamientos sociales complejos en animales prehistóricos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a una comprensión más completa de la vida en el Mioceno tardío. La búsqueda continúa, y tú eres parte de ella. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, amigo. Desde los primeros homínidos hasta los paisajes cambiantes del Mioceno tardío. Hemos visto cómo la vida se abría paso, adaptándose a un mundo en constante transformación. ¿No te parece increíble la resiliencia de la naturaleza, su capacidad para reinventarse una y otra vez? Este viaje al pasado nos ha enseñado la importancia de la adaptación, la lucha por la supervivencia y la belleza de la evolución. Hemos presenciado la danza de la vida y la muerte, la competencia y la cooperación, todo en un escenario que hoy solo podemos imaginar. Cada detalle, cada criatura, cada paisaje, una pieza fundamental en este enorme rompecabezas. Recuerda, amigo, que todo lo que hemos visto es una pequeña parte de una historia mucho más grande. Una historia que sigue escribiéndose, que continúa evolucionando, y tú eres parte de ella. Reflexiona sobre la inmensidad del tiempo, sobre la fragilidad de la vida, y sobre la increíble aventura de existir en este planeta. Oye, ¿quieres profundizar en lo que hemos visto? En los anexos encontrarás imágenes de alta resolución de la fauna del Mioceno tardío. Podrás observar con detalle a los gonfoteres, con sus impresionantes colmillos, o a los diversos équidos que poblaban la Tierra. También hay material adicional sobre las plantas que conformaban este ecosistema, realmente fascinante. Pero eso no es todo. En la sección de datos adicionales, tendrás acceso a mapas interactivos que muestran la distribución geográfica de las especies durante el Mioceno tardío. Podrás ver cómo se movían y se expandían. Y también hay gráficos que muestran los cambios climáticos y cómo afectaron a la evolución de estas criaturas. Será como tener una máquina del tiempo en tus manos. Además, te dejo enlaces a artículos científicos y documentales que profundizan en la investigación sobre el Mioceno tardío. Si te interesa saber más sobre la paleobotánica, la paleontología o la paleoclimatología de esta era, aquí encontrarás información de primera mano. Es un tema complejo, pero también apasionante. No te lo pierdas, y ahora un agradecimiento especial. Este viaje al Mioceno tardío no habría sido posible sin la colaboración de tantas personas. Quiero agradecer a mis amigos del Museo de Historia Natural, en especial a la doctora Elena Ramírez, por su invaluable asesoría paleontológica. Su paciencia y conocimiento fueron cruciales para asegurar la precisión científica del video. También quiero reconocer el arduo trabajo de mi equipo de filmación, a Miguel por su increíble capacidad para capturar la esencia de la época, a Sofía por su talento en la edición y postproducción, y a David por su música que te transporta directamente al Mioceno. Sin ellos este proyecto no hubiera cobrado vida. Por último, pero no menos importante, gracias a ti,
por tu interés en el pasado. Tu curiosidad es la fuerza impulsora detrás de proyectos como este. Espero que hayas disfrutado este viaje a través del tiempo y que te haya inspirado a seguir explorando nuestro fascinante planeta. Hasta la próxima aventura. Y ahora, vamos a los créditos. Este viaje al pasado ha sido posible gracias a la increíble música que te ha envuelto durante todo el episodio. Un agradecimiento enorme a Sonidos Prehistóricos por sus composiciones que han logrado transportarte a la época del Mioceno tardío. Su trabajo ha sido fundamental para crear la atmósfera perfecta, ¿verdad? Sin ellos la experiencia no habría sido la misma. Pero la música no lo es todo. Los efectos especiales, esos pequeños detalles que dan vida a cada escena, han sido cruciales. Un equipo de artistas digitales ha trabajado incansablemente para recrear con precisión el mundo del Mioceno tardío. Desde los movimientos de los animales hasta el detalle de cada hoja, todo ha sido meticulosamente creado para que tu experiencia sea lo más realista posible. Gracias a todo el equipo por su dedicación. Finalmente, quiero agradecer a ti por acompañarme en este viaje. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido como este. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos capítulos de nuestra aventura a través del tiempo. Y no olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber qué te ha parecido este episodio sobre el Mioceno tardío. Hasta la próxima. Vale, crack, muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Sé que te quedaron algunas dudas después del episodio, así que vamos a aclararlas. Te preguntas cómo sabemos tanto sobre el Mioceno tardío. Bueno, la paleontología se basa en la evidencia fósil, y tenemos suerte, se han encontrado muchos restos de animales y plantas de esa época. Analizando estos fósiles, su ubicación y el contexto geológico, reconstruimos el pasado. Es como un gigantesco rompecabezas prehistórico. ¿Y qué hay de esos animales tan extraños que vimos? Pues sí, la fauna del Mioceno tardío era muy diferente a la actual. Muchos de los animales que conoces hoy en día ni siquiera existían entonces, o eran muy distintos. Imagina un mundo donde los mastodontes y los megaterios eran comunes. Investigando esos fósiles, podemos entender cómo evolucionaron las especies y cómo se adaptaron a su entorno. Otra pregunta frecuente: ¿cómo sabemos la edad de los fósiles? Usamos métodos de datación radiométrica, como la datación por potasio-argón o la del carbono 14. Estos métodos nos permiten determinar la edad de las rocas que contienen los fósiles y, por lo tanto, la edad aproximada de los mismos. Es un proceso complejo, pero muy preciso. Recuerda que no es una ciencia exacta, pero nos da una idea bastante aproximada. Por último, muchos me preguntáis sobre la precisión de nuestras reconstrucciones. Es cierto que hay un margen de error, pero nos basamos en la mejor evidencia disponible. Usamos datos de anatomía comparada, biomecánica, paleoecología y un montón de otras disciplinas. Siempre intentamos ser lo más rigurosos posible y actualizar nuestra información conforme salen nuevos descubrimientos, así que no te preocupes, todo está basado en la mejor ciencia disponible. Oye, ¿te quedaste con ganas de más después de ver cómo la vida luchaba por sobrevivir hace 7 millones de años? Tranquilo. Para que sigas explorando este increíble periodo, te recomiendo mi vídeo sobre los cambios climáticos del Mioceno tardío. Verás cómo estos cambios impactaron directamente en la evolución de las especies y en la formación de los paisajes que hoy conocemos. Es una pieza clave para entender el contexto del episodio de hoy. Y si te interesa profundizar en la fauna del Mioceno tardío, no te pierdas mi vídeo dedicado a los grandes mamíferos de la época. Ahí te presento a los protagonistas de esta era, desde los impresionantes mastodontes hasta los ágiles felinos dientes de sable. Descubrirás sus características, su comportamiento y cómo se adaptaron a un mundo en constante cambio. Prepárate para conocer criaturas increíbles. Por último, pero no menos importante, te recomiendo que veas mi vídeo sobre la paleoecología del Mioceno. Allí exploramos en detalle los ecosistemas de este periodo, analizando las interacciones entre las diferentes especies y su entorno. Es una perspectiva fascinante que te ayudará a comprender la complejidad de la vida en el Mioceno tardío y cómo todo estaba interconectado. No te lo pierdas, pero espera, la aventura no termina aquí. 7 millones de años atrás fue solo un vistazo a la increíble lucha por la supervivencia en el Mioceno tardío. Para seguir explorando este fascinante mundo prehistórico, no te pierdas los próximos capítulos. Tendrás acceso a más detalles sobre las criaturas, los paisajes y los desafíos que enfrentaron nuestros ancestros lejanos. Suscríbete al canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así,
Recibirás un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Te aseguro que te sorprenderás con las historias que te tengo preparadas. Prepárate para viajes al pasado aún más emocionantes, con gráficos mejorados y una narrativa que te dejará sin aliento. No te arrepentirás. Con tu suscripción, formarás parte de una comunidad creciente de amantes de la prehistoria. Podrás compartir tus teorías, opiniones y preguntas en los comentarios. Juntos exploraremos los misterios del pasado y desentrañaremos las claves de nuestra evolución. Únete a la aventura y suscríbete ya. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más aventuras prehistóricas. ¿Qué te pareció la supervivencia en el Mioceno tardío?